aquí. Mire que Ciro aparece en las Escrituras como 200 años antes de que él naciera y lo menciona por nombre. Eso ya lo enseñamos en el libro de Jeremías y en el libro de Isaías. ¿Cómo lo menciona? Y dice, vino Ciro el Grande y Ciro permitió que los exiliados del imperio regresaran a sus naciones, como diciendo, él conquistó al que había conquistado. Y obviamente todo lo que estaba dentro era de él. Entiéndase, las naciones que habían sido conquistadas, pero él permitió, dijo, no, váyanse, regrésense donde nacieron ustedes, a todos, incluidos los judíos. Pero algunos judíos no se regresaron y se quedaron allí. Pero mire esto, todo tiene un tiempo, hermanos. Todo tiene un propósito, porque siendo justos, y espero no aludir a nadie, yo sé que usted lo va a entender, porque mi corazón no es de ofender a nadie, pero muchos de nosotros venimos a esta nación a trabajar porque veníamos con una mochila llena de ilusiones, de sueños, de propósitos, que cumplir a los nuestros allá tal vez. Inclusive unos hicimos promesas a nuestros padres, unos a la esposa, a los hijos, pero después se olvidaron de eso y se quedaron aquí. Todo tiene un tiempo, hermanos. Usted debe aprender a discernir los tiempos de Dios. Si es de Dios que usted se quede aquí, todo eso, bueno, cada quien le va a rendir cuentas a Dios. Todo tiene un tiempo. ¿Se acuerda de Elimelech? Aquel hombre que salió de la tierra de Belén porque había hambre ahí y se fueron a Moab, y ahí es donde uno de sus hijos se casa con Ruth, pero murió Elimelech y murieron sus hijos porque todo tenía un tiempo, hermanos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Okay. Muchos se fueron a buscar trabajo, sí, pero todo tiene un tiempo, hermanos. ¿Amén? Okay. Sin embargo, muchos judíos decidieron quedarse en el exilio y ahora pertenecían al imperio persa, donde habían echado raíces. Por ejemplo, familia, empezaron una empresa tal vez, un negocio, y dijo, ¿ya para qué me regreso a Jerusalén? Aquí estoy bien. Bueno, cada quien decide, ¿cierto? No estoy diciendo pero Dios les había dicho, van a estar por 70 años allá y después yo los voy a visitar y ustedes van a regresar. Pero algunos se quedaron allá. La pregunta es, ¿por qué se quedaron? Bueno, cada quien. Algunos habían echado raíces cuando el exilio tenía un propósito de disciplinarlos por su idolatría. Ahora, vamos a decir, se quedaron ahí algunos porque, bueno, pues echaron raíces, su familia, sus hijos ya estaban en la escuela, qué sé yo, unos abrieron negocio o se acoplaron al sistema de vida, entre los cuales estaba una joven llamada Esther, quien vivía con su primo Mardoqueo, ya que ella había quedado huérfana y su primo Mardoqueo la adoptó como hija, y que vivían ahí en la capital de Persia, en la ciudad de Susa, donde gobernaba el rey Asuero, junto a su esposa Basti. Y ahora sí lo invito a ir a la historia al libro de Esther. El libro de Esther, mire dónde está más o menos, a la altura que está mi Biblia. Y comienzo compartiéndoles esto. Versículo 1 dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias o pueblos, naciones, pequeñas naciones. Dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Para
para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Ahora, vemos que él aquí lo que quiso, reunió a los principales príncipes, a los gobernantes, y les hizo una fiesta, un banquete, que duró varios días. Después, más adelante, mire lo que dice en el versículo 10 y 12, dice: en el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Maumán, Vista, a Arbona, Bigta, a Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a presentarla a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Vemos cómo el alcohol puede nublar nuestro juicio y tomar decisiones arrebatadas sin considerar las consecuencias. De hecho, bueno, la Escritura dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Ahora, espero que entienda esto, ¿no? De que la salvación no es por obras, pero todo tiene un origen, todo tiene un comienzo. Y el tomarse una copa y luego otra copa, puede nublar tu juicio de tal manera que puedes cometer errores garrafales, errores que inclusive traigan consecuencias, ya sea para tu familia o para ti o para los demás. Imagínese un hombre manejando borracho, que como hemos escuchado muchas veces matan a familias, y el borracho no le pasó nada, ni un rasguño le pasó. Bueno, es lo que puede provocar el vino. Y este hombre, el rey, estando ya bien servido, porque dice que ya 7 días de fiesta, pues imagínese, ya no dejaba ni que la cruda llegara, sino que seguía tomando, y tomó una decisión: tráiganme a la reina. Porque según la cultura, al presentarla, él quería presentar, porque dice la Escritura que era muy hermosa, pero al presentarla, era de presentarla casi con un velo transparente, para decir: miren, esto es lo que yo tengo. Y la reina Vasti no quiso. Algunos creen, por cuestión de la historia, que ella estaba embarazada de Artajerjes, que nació en el año 483 antes de Cristo. Por eso se cree que está embarazada, porque coincide. Ahora, son especulaciones solamente. Y fue por eso que ella dijo: no, yo no me quiero presentar o exhibirme. ¿Por qué? Porque iba a ser delante de hombres sin escrúpulos. Entonces, es lo que puede pasar cuando una persona, hablando del rey, puede pasar cuando una persona se sobrepasa en el alcohol, que puede nublar su juicio. Y es por eso que muchos están en la cárcel por sus vicios, por no medir las consecuencias, y muchos, según lo que muchos analistas están diciendo el día de hoy, que son los primeros que pueden ser deportados. ¿Por qué? Por las consecuencias, porque pues no contribuyen en el caso de ellos. Ahora, déjele digo esto. La Escritura nos enseña que una persona que, por ejemplo, un alcohólico, una persona que está en los vicios de las drogas, pasa a ser esclavo de esa droga, de esa vida que está llevando, porque incluyendo, si tú le dices: oye, ¿qué no sabes que esto te está provocando tu divorcio o problemas con tus hijos? Sí lo saben, pero dice que pasan a ser esclavos de eso y que quieren dejarlo, pero no pueden. Ahora, es una forma de vida que ellos adoptaron, o ellas adoptaron, como
las adicciones al fentanilo, todas esas drogas. Ya compartimos sobre todo eso. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos? Se supone que nosotros hemos cedido nuestros derechos a Cristo y hemos recibido un poder en el cual podemos rechazar eso, los vicios, la forma de vida con la que antes vivíamos, y damos evidencias de un cambio de vida. Entonces, el forzar a una comunidad a que no hagan esto, pero es que ya va arraizado en su ahora sí que su cuerpo lo demanda, lo pide, como los vicios. ¿Por qué? Porque ya está habituado su conducta, y no solamente su conducta, sino que su cuerpo se lo demanda, se lo pide, como una droga. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La palabra de Dios, que transforma las vidas, transforma la forma de pensar y nos va transformando poco a poco, porque tal vez una persona podrá dejar de tomar asistiendo a Alcohólicos Anónimos, sin embargo sigue teniendo una deuda delante de Dios. Sin embargo, nosotros que hemos dejado el vicio, y se lo dice un exalcohólico, ¿cómo dejó todo eso? ¿Cómo? Con el poder de la palabra de Dios. Y ahora predicamos el evangelio. Es algo que transforma las vidas de las personas, el poder de la palabra de Dios. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, tanto como judío como para el gentil. Por otro lado, esta reina llamada Basti, que se rehusó a los caprichos de un borracho que solo quería presumirla delante de otros borrachos sin escrúpulos, ella prefirió ser depuesta que perder su dignidad. Ella vivió las evidencias de mantener su dignidad. Oye, ¿ya no vas a ser reina? No me importa, pero no me voy a exhibir, porque está hablando de su dignidad, más que de una rebeldía. He escuchado muchos predicadores, no, es que se rebeló, por eso las consecuencias, se rebeló contra su marido, y era lo que los demás príncipes le decían, diciéndole al rey, no te hace caso, mira lo que, y dice, te sacó la lengua, qué sé yo, pero empezaron ahí, como estaba borracho el rey, empezaron a decirle, mira, no te hace caso, no, mira, si se revela ella, se van a rebelar todas las mujeres. Entonces dice que ya jamás vuelve a presentarse Basti. Tomó una decisión arrebatada. Y más adelante, ya en el capítulo 2, dice que se preguntaba y se arrepentía, según el contexto. Dice, y Basti, oye, pero ya la corriste. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cuándo? Aquel otro día que estabas bien borracho. Ay, cierto, se lamentaba el haber hecho eso. Y eso habla de que las decisiones que un hombre o una mujer puede tomar estando servido o servida. Esta mujer, más que una rebelde, fue una mujer que mantuvo su dignidad. Pero esta acción permitió que apareciera en escena una joven judía llamada Esther, en un certamen de belleza para escoger a la nueva reina. Y Esther encontró gracia y favor delante del rey, y fue coronada como la nueva reina en lugar de Basti. Ahora, obviamente estoy omitiendo mucha información para llegar a puntos esenciales de la prédica. Todos los que entendemos de la soberanía de Dios sabemos que en todo hay un propósito, una elección y un llamamiento. Y era Dios detrás de este asunto, como el día de hoy, porque ¿quién cree que escogió al futuro presidente de esta nación? Si usted dice, no, pues que el partido que el partido aquel, no, es Dios detrás de todo esto. El pastor Chuy estuvo compartiendo una serie en cuanto a esto, la política, obviamente enseñándonos en el orden bíblico, y que era Dios quien elegía, quien permitía. Inclusive, mire, el hombre más poderoso en su tiempo, llamado Nabucodonosor, dijo, ahora entiendo que Dios es semipeterno, que pone reyes y quita reyes. Él hace conforme Él quiere en la humanidad, porque Él es soberano. Un rey, un presidente soberano en su nación, ¿cierto? Como usted es soberano, o hablo del hombre de la casa,
Usted se supone que usted es el soberano en su casa. Amén. No ella. Y ya no dijeron amén. Pero así dice la Biblia. Si ella está gobernando, hay un problema. Bueno, ya esa será otra historia, otra prédica. Pero así como usted es soberano ahí, también tiene un soberano en la nación, que es el presidente que ha sido electo, o que va a ser presidente, o el presidente actual. Él es soberano en esta nación, el presidente actual. Así también, pero arriba de él, ¿quién está? Dios. Dios soberano, porque Él es el creador de todas las cosas, de lo visible e invisible. Significa que todo le pertenecemos a Él. Fue Dios quien detrás de todo esto es quien está permitiendo nuevo gobierno que viene. Porque Dios siempre está en control de todo. A Dios no se le escapa nada, nada, hermanos. Porque siempre habrá oposición contra Él y contra su pueblo. Sabemos de que cómo están las leyes ahorita, cómo se está legislando, inclusive cómo venía, híjole, no quiero hablar mucho de esto, pero no podemos ignorar la agenda que traía la otra candidata, ¿sí? Con pensamientos antibíblicos. ¿Me explico, hermanos? Y digo, no quiero abundar en esto, pero y siempre habrá oposición contra Dios y contra su ungido, como dice el Salmo 2, que lo estamos estudiando. Porque aparece en escena otro personaje en esta historia, en este libro el libro de Esther, que está en el capítulo 3. Dice así, un hombre llamado Amán. Dice, mire lo que dice el versículo 1, dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, agagüero, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán, hijo de Amedata, agagüero, cuando dice ese nombre, lo pone y menciona de qué origen es, como por ejemplo María Magdalena, porque era de Magda. Por ejemplo, menciona otros personajes y dice, no dice, más bien nos da el origen en el sobrenombre que les ponían a las personas. Y aquí está diciendo de qué origen venía Amán. Dice Amán, hijo primero menciona del hijo, pero menciona cuál es su origen. Agagüeo, como se menciona. Que significa descendiente del rey Agag, el rey de Amalek. Cuando Dios levantó o ungieron al rey Saúl, recuerde que la nación de Israel dijeron, queremos un rey, ya no queremos que nos gobierne Dios, queremos un rey como todas las naciones. Entonces Dios les dio a Saúl, que era de la tribu de Rubén. Entonces les dio a Saúl y Saúl empezó a obrar bien. Pero en una de esas, él cometió un error y después Dios le da otra oportunidad y le dice, ¿sabes qué? Ve y mata a Agag, mata a Amalek, mata todo lo que tenga ahí, vacas, becerros, todo, hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, mata a todos. Pero ¿se acuerda qué fue lo que hizo? Que él perdonó la vida a Agag, al rey. Porque dijo, no, este es el rey, para que haya gobernado toda esta nación, entonces ha de ser una persona inteligente, qué sé yo. Pero de tal manera que él perdonó las ovejas, lo mejor del ganado, lo demás lo desechó y lo mató. Entonces vino las consecuencias. Pero Dios quería que acabara con todo, que no dejara nada, ¿cierto? Pero aquí aparece en escena un descendiente de él. ¿Por qué? Porque, mira, cuando Dios te dice, saca eso de tu casa, saca eso de tu corazón, es porque te está estorbando. Saca el anatema. Amén, hermanos.
Y si lo permites ahí poco, porque eso va a crecer. Como la amargura, que eso crece. El resentimiento, eso crece. La avaricia, la codicia. Entonces, aquí está diciendo de que, está hablando del descendiente de Agag, rey de Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era descendiente, era nieto, Amalek era nieto de Esaú. Esaú era uno de los dos hijos de Isaac. ¿Se acuerda que de hecho Esaú era el primogénito? Pero él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan la historia de Isaac? Pero no solamente eso, sino que después quería la bendición, pero ya no la alcanzó. Ahora, este hombre odiaba a los judíos, hablando de Amán, odiaba a los judíos, pero encontró el pretexto justo para eliminar al pueblo de Dios. Mire lo que dice, ya mencionamos el versículo 1, mire lo que dice el versículo 2, dice, y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, se arrodillaban, se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era el primo de Esther, quien ya Esther ya estaba como la reina, pero él seguía, él ya tenía su trabajo ahí como ministro en el reino. Dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Esta era una ley humana, una ley que le decían, póstrense ante Amán. Dice, aconteció que, versículo 4, que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, quiere decir que pasaba Amán y él no se postraba, todos los demás se postraban menos él. Dice, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Ahora, aquí hago una pausa. Como judío, él tenía la ley mosaica donde decía que ningún hombre se debería de postrar a un hombre. ¿Me explico? O sea, era su ley. Era la ley para los judíos, para los israelitas, porque ya tenían los mandamientos, tanto morales como los civiles. Y aquí decía que no te harás imagen y semejanza de Dios, no te postrarás a ellas, hablando de la idolatría. Ahora, él les decía, es que yo no puedo porque soy judío. ¿Se acuerda de Daniel? Que él lo forzaban a que no adorara a Dios cuando él debería de adorar a Dios, y que todos los días lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde porque era la ley. Ahora, mire esto, dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, se enojó, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Dice, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo, cuál el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Quiere decir que cuando le dijeron, mira, ese es Mardoqueo. ¿Y quién es Mardoqueo? Es un judío. En cuanto le dijeron que era un judío, él ya tenía una amargura, un resentimiento contra los judíos, porque los judíos, Israel, habían acabado con su nación de Agag, de Amalek. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. Y era el pretexto, este hombre odiaba a los judíos, pero encontró el pretexto justo para exterminar al pueblo de Dios. El racismo es motivado por las diferencias de forma de pensar. Ya usted puede entenderlo en lo que estamos enseñando y en lo que estamos viviendo contemporáneamente. El racismo es motivado por las diferencias de formas de pensar, en la forma de la cultura, en orígenes, de dónde venimos, de dónde vienen. Porque no solamente, déjeme decirle que el racismo es contra una sola etnia. No, el racismo puede ser racismo de que yo me siento superior. Por ejemplo, los nazis.
en la época fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento nazi, el pensamiento de que nosotros somos una raza superior. Ellos querían imponerse en todo el mundo, gobernar, porque una nación blanquitos, altos, ojos de color y todo, no, todos los demás los menospreciaban. Y inclusive a sus aliados, hablando de Alemania, el pensamiento de Hitler. Ellos se sentían una raza aria, una raza superior a todos los demás, inteligentes. Todos los demás eran escoria. Bueno, eso es lo que alimenta el racismo. La forma de pensar, la cultura, el origen, nacionalidad, idioma, color de piel, tamaño, religión, y carece de empatía y misericordia. Y el racismo es contagioso. Y no podemos negar la agenda de esta nueva administración, hablando ya en este país, que viene con amenazas de deportaciones masivas, infundiendo un temor colectivo que puede paralizar a nuestra comunidad hispana, porque todos conocemos a alguien con falta de documentos. Sin embargo, no podemos negar que están en su derecho, hablando de esta nación, hablando del gobierno, están en su derecho, como lo estaría usted al querer proteger su casa, ¿no es cierto? Recuerde, usted tal vez puso una cerca en su casa, tal vez no tenía, usted puso una cerca, ¿por qué? Porque las cercas, los muros dividen, sí, pero tienen dos intenciones, para que no entren, pero también para que no salgan, ¿cierto? No salgan tus perros, los tienes ahí encorralados, ahí, qué sé yo, pero también para que no entren, ¿qué? Los ladrones, ¿cierto? No entren, bueno, es lo que ellos soberanamente están escogiendo, poniendo límites, barreras. Si usted admite a un inquilino en su casa, ok, bueno, te voy a dar permiso para que estés aquí en este lugar, ahí un lado de la casa, qué sé yo, pero le pone leyes, le pone restricciones, le pone límites, ¿cierto? Mire, quiero que seamos objetivos. No porque diga usted, no, yo soy hispana. No. Sea objetivo. Objetivo quiere decir que sea parcial. Que no ponga, que sea imparcial, perdón. Que no se haga de un lado, porque están hablando de mí. No. Quiero que sea justo. Y parte de mi labor es ser justo. Porque imagínese, yo me pongo en lugar de un anglosajón que, pues, tengo mi casa, te permito que estés aquí. Te acepto. Tal vez no te quiero, pero te acepto porque, pues, nos beneficiamos ambos, tanto tú como yo. Pero te pongo límites, hay un orden. Y es lo que ellos quieren, un orden. ¿Amén, hermanos? Como cristianos, algo que nos debe de distinguir es ser ordenados como cristianos. ¿Amén? Porque no puedo hablar por todos los hispanos. No, pero como cristianos, por eso la enseñanza es para los cristianos. Ahora, imagínese que usted le dice, mira, ok, te voy a dejar que estés aquí, pero a las 8 de la noche se apaga la luz, porque tengo que ir a trabajar mañana, que se apague la luz, no quiero música fuerte, quiero que mantengas limpio esta área, ¿cierto? No, pues que sí, en eso convenimos, sí. Y si yo te vengo y te regaño y te exijo, oye, mira, limpia tu tiradero, mira cómo mira cómo estás... ¿Y qué? No, es una actitud soberbia. ¿Me explico? Ahora, póngase en lugar de ellos. ¿Qué si usted le da permiso a alguien y ya desordenó su cuarto? ¿Qué sé yo? Cada quien póngalo en el lugar donde debe de ser cuando estamos hablando de un desorden. ¿Amén, hermanos? Ok, no quiero aludir a nadie, pero sin embargo, pues van a salir cosas. Pero quiero que seamos justos. Algo que debe de caracterizar a un pastor es ser justo, de trazar la palabra de Dios como debe de ser y traer una aplicación como debe de ser. Ahora, el odio que tenía Amán era injustificado, era solamente heredado por generaciones y generaciones, por tradición, por cultura. Era solamente alimentado por la amargura y el resentimiento contra el pueblo de Israel. Sin embargo, el odio que
el odio que sentía Amán detrás de todo era contra el mismo Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, quien en su soberanía y su presciencia había escogido a Jacob antes que a Esaú, vamos a decir, el patriarca de Amalek. Amalek, la nación donde venía Agag, era el rey. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. ¿Por qué? Porque o estamos con Dios o estamos en contra de Dios. No hay de otra, hermanos. Y Amán estaba en contra, tal vez el pretexto era Mardoqueo, pero detrás de todo esto el pretexto era los judíos. Pero detrás de todo esto el pleito era ¿con quién? Contra Dios. ¿Entiende esto? Ok. Mire, cuando ustedes van y comparten el evangelio y la gente lo rechaza, el problema no es con usted, es con el que está detrás de usted, que es Dios. ¿Ya me expliqué? Así dice, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí, le dijo Dios a Samuel. Ahora, vea esto. En Hebreos capítulo 12, ahí espéreme, nada más le voy a mencionar el versículo porque se me está yendo el tiempo. En Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 16 dice así: mirad bien, le está hablando a la iglesia, a los cristianos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Acaso alguien puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Bueno, aquí lo dice, ¿por qué? Dice, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo terminó Esaú? Amargado. ¿Se acuerda? Primero él desechó la primogenitura. ¿Se acuerda que él salió a cazar para traer? Quiero ir a cazar. Pero regresó sin casa, o sea, no cazó nada ese día. Y regresó y ahí Jacob estaba cociendo un potaje de lentejas y dijo, te la vendo. Dame tu primogenitura. Dijo, pues te la doy, yo voy a morir. Como diciendo, no me interesa a Dios. Fue lo que dijo, menospreció a Dios. Es lo que está haciendo el mundo, menospreciando a Dios. Entonces, ahí llega en el convenio, delante de Dios, Dios como testigo escuchando a Esaú. Menospreció. Entonces, Dios en su soberanía, Él ya sabía, como Dios omnipresente, omnisapiente, Él ya sabía, de tal manera que había desechado a Esaú y aún todavía no nacía. Cuando le dijo a su madre, 2 naciones hay en tu vientre, y la menor gobernará al de la mayor, de tal manera que es Jacob quien gobernó a Esaú. Y Esaú quedó, ¿qué? Amargado, resentido, pero fue su elección. Cada quien decide, hermanos, cada quien decide en su corazón lo que va a cargar. Amargarse, la avaricia, codicia, resentimiento, usted decide, yo decido. Yo decido si hay avaricia en mi corazón, si hay codicia en mi corazón, yo decido. Yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido, usted decide. Y dice la Escritura, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, le está diciendo a la iglesia, o profano como Esaú. ¿Y por qué trae a memoria a Esaú? Porque era un amargado. Por eso dice, no sea que haya alguno fornicario entre vosotros, o profano, malo, como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Significa que Amán estaba amargado, resentido también. Fue lo que heredó. ¿Por qué? Porque una amargura se contagia. Una madre amargada contagia a sus hijos contra su esposo. Ya no hubo amén. ¿Qué? Mira, si le hablas mal a tus hijos de tu esposo, hay cosas que se tienen que arreglar como pareja. Amén. Y si tú estás hablando, es que y vas contaminando a todos. Y después cuando ven a tu esposo o al revés, lo van a ver así con cara de, qué sé yo.
Miren lo que dice en el versículo 6 en adelante, dice, ya leíamos cómo Amán quería destruir no solamente a Mardoqueo, sino al pueblo judío. Dice, pero tuvo en poco, versículo 6, poco poner en mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál es el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Dice, versículo 7, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Versículo 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre la nación de Estados Unidos, entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Sin duda, la boca habla de la abundancia del corazón, y del corazón nacen las envidias, las codicias necias, la amargura y el resentimiento, y tal es el pensamiento de la persona, tal es él. Este hombre llamado Amán tenía toda la intención de exterminar a los judíos. Mardoqueo era el pretexto, pero su odio, resentimiento y amargura era contra Dios. Este odio o racismo es alimentado por prejuicios, y el prejuicio crece de la soberbia personal. Un prejuicio es de que antes, y hago un juicio. Esos de color, esos amarillos, esto, y empieza con el prejuicio. Juzgamos a los demás porque no son igual que nosotros, que igual que yo. Y el prejuicio crece de la soberbia personal al considerarse mejor que los demás. Mire, la mirada, el rostro, en la mirada se refleja el corazón de una persona. Dice que el ojo es la ventana del alma. Con cómo miramos, con qué actitud, se refleja en el lenguaje corporal. Imagínense yo viéndolos así. ¿Qué pensará de mí? Orgullo, soberbia, ¿no es cierto? ¿Qué si los miro así? Ay, pues asustado, ¿no? O sea, la mirada, el lenguaje corporal de nuestras facciones que pongamos en nuestra mirada revela mucho. Entonces vemos cómo este hombre llamado Amán tenía un prejuicio que crece de la soberbia personal. Él era un príncipe y había llegado a una posición de tal manera que era el segundo del rey Artajerjes, o lo que es el rey, ¿cómo se llama? Asuero, perdón. Y Amán se considera el primer Hitler de la historia universal, porque Hitler quiso, la motivación de la guerra y todo eso era el dinero también, la posición, la soberbia, el orgullo, todo eso, pero también era acabar y exterminar a los judíos. Él tenía ese prejuicio, exterminar a los judíos, por eso están los campos de concentración, y que ahí están todavía quedaron como ruinas, como lugares donde la gente va y visita para que no se nos olvide la historia, cómo la soberbia y el orgullo de un hombre puede contaminó a toda una nación de que ellos eran superiores, hablando de Hitler y los nazis, los alemanes. Tanto así que hicieron campos de concentración donde ahí tenían a los judíos, nada más a los judíos, a los homosexuales y a todo aquel que se rebelara contra el gobierno de Hitler, y los exterminaban. Tenían hornos donde los metían vivos, cámaras de gases. Era algo horrible. Bueno, así también Hitler quiso exterminar a todos los judíos. Pero el primero fue Amán.
que quiso destruir y acabar con todos los judíos, el pueblo de Dios. Y eso es lo que va a pasar, se considera, es el prototipo del anticristo que se va a levantar contra todo Israel, los judíos. Ya después, ya lo que es la gran tribulación, ya lo enseñamos eso también. Ahora, mire lo que dice el mismo versículo 8, dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Hay un pueblo esparcido dentro de esta nación, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes. En el caso de los judíos, tenían una ley que les impedía honrar o idolatrizar o inclinarse al hombre, como ya lo expliqué. Tenemos que ser imparciales y objetivos y darle una aplicación correcta conforme al contexto que estamos viviendo el día de hoy. Y un distintivo que debe de haber en un verdadero cristiano, estoy hablando de verdadero cristiano, es de respetar, honrar a esta nación que brinda trabajo, nos brinda trabajo y seguridad. ¿No es cierto, hermanos? Siendo justos. Sí, porque usted no vino aquí porque, no, usted vino porque venía por una necesidad. Tal vez por trabajo, tal vez por una superación personal, tal vez vino de turista y se quedó. Cada quien, repito, no quiero aludir a nadie, hermanos. ¿Amén, hermanos? Ahora, un distintivo en un verdadero cristiano debe de ser el respeto y honrar a esta nación que nos ha brindado trabajo y seguridad. Porque usted se da cuenta cuando cruza la frontera, de aquí para allá, hasta se siente uno, va con miedo, que le van a quitar su carro, que le van a quitar sus pertenencias, ¿no es cierto? Digo, los que pueden ir para allá. ¿Sí o no, hermanos? Por eso estamos hablando de que venimos a este lugar porque nos sentimos más seguros. De hecho, muchos vienen para acá porque se sienten, alguien que se sienta perseguido y está en la ley donde dice que pueden ser refugiados. Bueno, vienen a refugiarse. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos. Ya vendrán otros temas con este contexto. Pero venimos aquí porque esta nación nos brinda trabajo y seguridad y un estatus social y económico mejor que el que teníamos antes, independientemente de nuestro estatus migratorio, cómo llegamos aquí. Algunos nacieron aquí, bueno, está bien, pero no se olvide de sus orígenes. Amén. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, se los leo rápidamente para tomando un contexto de cómo debe de ser un cristiano según lo dice Pablo. El respetar las leyes, dice, someteos a todas las personas, Romanos 13, 1 en adelante, y ahí espéreme porque vamos a regresar a Esther. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si usted anda de borracho, anda de maldiciente, anda manejando como, ya se ha de imaginar, pues, ¿qué le puedo decir? Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? La conciencia que Dios nos puso de hacer. Se supone que la autoridad está para protegernos. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, los que pagamos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo,
Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y Dios está diciendo que honremos a nuestras autoridades, ¿cierto? Amén. Okay. Es siendo objetivos, hermanos. Amén. Ahora, esto es justo, respetar las leyes de tránsito, pagar los impuestos, ser justos en todo y en cuanto dependa de nosotros, no estar que ni el diablo dé mal testimonio de nosotros, hermanos, como cristianos. Ahora, no estoy a favor de las autoridades que abusan de su autoridad y poder, porque sin duda eso está en la esencia del ser humano, hermanos. Hay autoridades que abusan, ¿cierto? No podemos negar eso. Hace unos años había marchas en contra de la violencia que ejercían las autoridades, los policías. Ellos también van a rendir cuentas a Dios si están pecando. Pero ellos no me escuchan, tampoco los mundanos. Esta predicación es para nosotros, hermanos. Tampoco los borrachos, los ladrones, los violadores. Ellos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice la Escritura. Yo le estoy predicando a ustedes, a mis ovejas que Dios depositó en mis manos, y yo le voy a dar cuentas a Dios por ustedes. Por eso yo les enseño, pero si a usted lo agarran violando las leyes de este país, ¿cómo lo defiendo? ¿Amén, hermanos? Ok. Primera de Pedro 4, 15 al 16 dice así: así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo muchas veces llegó a la prisión, pero era por predicar el evangelio. Había sido azotado, había sido encarcelado, había sido apedreado, tantas cosas que pasó. Pero él no se quejó, él fue el que escribió, y todo lo que nos pasa es para bien. ¿Amén, hermanos? Ok. Al rey, regresando a Esther, dice Amán, ahí lisonjeando al rey, dice así: al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Sin duda, por el abuso de algunos, siendo justos, hermanos, y siendo honestos, por el abuso de algunos compatriotas, vamos a pagar las consecuencias por los pecados de algunos otros. ¿Sí entiende eso? De que hay algunos que violan las leyes, hay algunos que sí es cierto que son drogadictos, hay algunos que venden drogas, hay algunos que vienen a hacer lo malo. Y no podemos negar eso. Te estás metiendo con los mexicanos, sí, con todas las personas que están haciendo el mal. Como pastor debo de ser imparcial y ser justo. Oiga, yo comencé el ministerio en las prisiones. ¿Usted cree que había hispanos ahí nada más porque me están persiguiendo porque soy cristiano? No. Estás aquí porque cometiste errores, cometiste fraude, cometiste delitos y la ley demanda justicia. Estás aquí por justicia. ¿Amén, hermanos? Ok. Sin duda hay algunos que abusan, y hablo de todas las naciones, porque no solamente hay hispanos, hay de todas las naciones, chinos, Etiopía, de otras naciones, también hay gente en la prisión. Muchos inocentes pagarán los platos rotos porque hay muchos que abusan del sistema y que se benefician de esta nación. Y déjeme le digo una palabra así, yo creo a lo mejor se siente grosera, pero en realidad no es grosera. Hay muchos que son parásitos. ¿Qué es un parásito? Bueno, un parásito puede ser un microorganismo que se está alimentando de otro organismo. Una amiba, qué sé yo, un parásito tal vez en su cuerpo que se está alimentando de la comida que usted está comiendo. Y ese parásito puede crecer. ¿Me estoy explicando, hermanos? Un parásito es aquel que no hace beneficio para nada y que tal vez está sentadote ahí en el sillón ahí de tu sala y que nada más está comiendo, pero no beneficia a nadie, ni a nada, ni a él mismo. Así hay muchos parásitos en esta nación. Yo le estoy hablando a los cristianos porque ya les enseñé que es un distintivo de un verdadero cristiano. Dice que el que no trabaje, que no coma.
¿O no? Pero si hay algunos que están viviendo del sistema, aprovechándose, mire, usted está pagando impuestos alimentándolos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Quiero que seamos justos y que nos pongamos en lugar de ellos, de los americanos, por ejemplo, que quieren imponer estas leyes. Es que están en su derecho. Y no estoy a favor de que lo hagan o de la forma que lo van a hacer. Qué sé yo, no sé cómo lo van a hacer. Pero mi trabajo es hablarle al pueblo de Dios que estén preparados. Usted haga lo correcto, usted haga lo justo delante de Dios y delante de los demás. Y que la paz que sobrepasa todo el entendimiento venga sobre usted y usted haga lo justo. Porque tampoco no quiero que esté atemorizado. El temor te paraliza. Porque van a escuchar. Si usted prende el noticiero es lo que le van a estar diciendo. Y mi trabajo como pastor es prevenirles, ayudarles con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Amén, hermanos. Pero si usted es un trabajador honrado que aporta para su sustento, a su familia, a esta nación, respetando sus leyes, a sus vecinos, respetando a su comunidad y a la ciudadanía en general, usted está beneficiando y engrandeciendo a esta nación. Amán decía, los judíos de nada benefician. Como algunos dirán, no, todos los emigrantes vienen y traen drogas y traen... No te equivoques. Esta nación ha sido engrandecida también por los hispanos, ¿o no? Porque somos una raza trabajadora, hermanos. Y estamos aportando, estamos engrandeciendo a esta nación. Por otro lado, están también aquellos que defienden los derechos de los demás, pero también hay algunos de ellos que están violando los derechos de los demás, los derechos humanos, los derechos civiles. Y allí ya pierden autoridad y respeto y hasta la dignidad de exigir algo que usted mismo está violando o no está haciendo. Y estos tampoco benefician. Hay algunos que están abusando del sistema y ahí quieren. Por otro lado están los malinchistas que se olvidan de su gente, de sus raíces y se justifican porque nacieron en este país. No, que se los lleven a todos. No, espérate. Como cristiano yo debo de ser imparcial. Y mi oración es de que ninguno de aquí sea deportado. No se imaginan los pensamientos que llegan así, ay, y si fulanito, y los hijos, y la esposa, o se llevan a la esposa, ¿qué va a hacer el esposo con, no sabe calentar ay, se le quema el agua, ¿y qué va a hacer con los niños? Van a morir anémicos esos niños. Tal vez él sí, con sus chimichangas ahí, todo eso, pero los pobres niños creciendo cara de chimichanga, ay, no sé qué. Si a usted no le preocupa, a mí sí me preocupa como pastor. Por eso vienen estas enseñanzas, porque hay una carga que Dios puso en mi corazón, hermanos. Y quiero prepararles. Ojalá que no pasa nada, pero si no, y si sí, y si qué, mejor que estén enseñados y preparados. Le estoy hablando de una serie. Es difícil compartir todo lo que el Señor pone en mi corazón en una sola enseñanza. De hecho, la enseñanza de hoy en la tarde, escúchela para que pueda entender esta también. ¿Por qué? Porque es la segunda parte. Ahora, mire, si usted no la quiere escuchar, ya yo más no puedo hacer. Yo quiero hacer mi trabajo. ¿Amén, hermanos? Avanzo para terminar. Los malinchistas que se olvidan de su gente. Un malinchista es aquel que no compra su producto que produce su nación. Está en México, pero no compra lo mexicano. No, es que no, yo quiero lo chino, yo quiero lo americano. Cálmate, y luego, ¿cómo va a crecer tu nación si no es consumiendo lo que produce la nación? Ahora sí también, los malinchistas que se olvidan de su gente, de sus raíces, se justifican porque nacieron en este país o tienen sus documentos en regla y menosprecian a los que no tienen. Y recuerde que Dios siempre pone la balanza a favor de los menospreciados. Por linaje de sangre, Amán era descendiente de Abraham también. Ya enseñé, era hijo de Esaú, era hijo de Isaac. Significa que también era descendiente de Abraham. Pero se amargó, se fue apartando. No solamente, bueno, de ahí viene la nación de Edom.
y de Edom nace Amalek, de Amalek los amalecitas, y de amalecitas Agag, y de Agag Amán. ¿Cómo se fue contagiando? La amargura, la amargura, la amargura. Versículo 9 y 10 dice: si place al rey, decrete que sea destruido, y yo lo pesaré 10,000, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, agagüero, enemigo de los judíos. Amán aduló al rey con tal de beneficiarse, y no siempre es dinero, hermanos. Hay presidentes que no necesitan dinero porque son magnates, porque son muy ricos. Lo que ellos quieren es el poder, el control. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ok. Así también este hombre era muy rico, Amán. De hecho, él dijo: no, yo pago para que vayan a perseguir a los judíos. Mire su motivación hasta dónde lo estaba llevando, a despojarse. Aunque el rey dijo: no, quédate con eso. Y como fue adulado, entonces el rey consintió. La motivación era de destruir, de Amán era de destruir y aniquilar y exterminar a los judíos, como algunos que quieren deportar a todos los indocumentados por prejuicios, creyendo que todos son delincuentes, analfabetas, drogadictos, narcotraficantes. Y aunque no podemos negar que haya algunos que sí lo son, tampoco quiere decir que son la mayoría, porque la realidad es que somos un pueblo trabajador, con aspiraciones de superar en todos los ámbitos laborales. Pero como pueblo de Dios tenemos que poner la muestra siendo íntegros y honestos en todo lugar. Versículo 11 en adelante dice, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. Y los sátrapas del rey y los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los principales de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo según su lengua, en el nombre del rey Asuero, escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Había intenciones, viví yo desde chiquillo. Para algunos, detrás de estas persecuciones era motivada por el dinero, por las posesiones. Versículo 14 y 15. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado a Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La ciudad estaba conmovida. No todos en Persia estaban de acuerdo con ese decreto. Significa también que habrá gentes que aquí también serán muy afectadas por esta nueva administración, por su retórica y sus nuevas leyes de este candidato que tal vez usted eligió. Incluso muchos americanos tienen empatía con la comunidad hispana, ¿no es cierto? Porque no todos piensan igual que el candidato electo,
porque saben de que algunos son beneficiados por nuestra labor, por nuestro trabajo, y no solamente tenemos el respeto de ellos, sino la admiración de ellos. Cómo somos una raza trabajadora, honesta, entre comillas, y que ha sido sumisa, de que haya rebeldes y todo, sí, como en todas las naciones, con los chinos, los japoneses, todos siempre habrá gente, porque está en la esencia del ser humano, la rebeldía. Pero como hispanos, yo me siento orgulloso de mi raza, de mi gente. Y mi intención como pastor es de enseñarle, de que como pastor, yo quiero que usted esté preparado. ¿Para qué? No olvídese ahorita ya de las persecuciones y todo eso que pueda haber. No, yo quiero que esté preparado, porque el Dios que predicamos aquí está en todas las naciones. Y acabamos de leer, comenzamos leyendo que Dios es soberano y que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. No le estoy diciendo de que caiga en un pensamiento mediocre. Ay, no, pues no, que lo que vas es para bien. No. Haga lo que tenga que hacer. Guárdese, protéjase, viva, piense a futuro. Bueno, ¿qué pasaría? Haga una evaluación. Bueno, ¿qué si mi esposa es deportada? ¿Qué si mi esposo es deportado? Si en el caso fuera. O que yo sí puedo estar aquí y ella no, o al revés. Bueno, haga lo que tenga que hacer. Haga los documentos que tenga que hacer. Prepare a sus hijos, prepare esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos no saben ni nada de esto, pero usted sí. Y todo eso, mire, si el conocimiento cuesta, la ignorancia va a costar más. Y el ignorar o el pasar por alto, a mí no me pasa nada. Mire, Sansón dijo, todas las veces que se la estuvo jugando ahí con Dalila, otra vez me escaparé, como las otras veces. Nel. No se atenga, no sea confiado, prepárese, no se preocupe, ocúpese. Amén, hermanos. Póngase de pie. Recuerden, hermanos, mi intención no es espero y haya entendido o haya entendido lo que hay en mi corazón. Amén, hermanos. Si hay algo que dije que tal vez se sintió aludido, mi intención no es esa. Mi intención es de enseñar, instruir y preparar. Y que sea Dios, hermanos. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y le recomiendo que escuche la segunda enseñanza para que cobre sentido lo que le estoy diciendo. Porque ese es el principio nada más. Le dije que es una serie. Y confiemos en Dios, que la paz que sobrepasa el entendimiento venga a usted y venga a todos nosotros y a todos los suyos. Porque imagínese, si usted está preocupado, ¿cómo va a estar su esposa, sus hijos? Ocúpese, sea sabio, sea prudente. Es momento de adorar a Dios. Tal vez usted no esperaba una predicación explosiva, no, trato de enseñar porque es parte de mi labor.